Yo tengo bastantes limitaciones, como pueden observar, pero la principal es que tengo poco manejo de la tecnología de comunicación moderna. Así que no sé, me han pasado esto para que vaya yo mismo pasando, se devolvió, pero creo que me voy a olvidar mejor del PowerPoint. Quisiera, en primer lugar, agradecer la invitación que se me ha formulado para participar en esta importante reunión con la que culmina el periodo presidencial de nuestro distinguido amigo Óscar. Y se inicia el de Rafael Alburquerque. He preparado para esta oportunidad un documento que se va a circular y repartir una vez que termine la exposición, en algún momento. En ese documento desarrollo lo fundamental del tema que ahora presentaré con alguna brevedad, teniendo presente el poco tiempo que disponemos para señalar una materia tan larga de señalar como la reforma laboral chilena. El documento que he preparado se titula El actual e inconcluso proceso de reforma laboral en Chile. Originalmente, cuando me invitaron al acto, yo puse la reforma laboral, porque todos confiábamos en Chile, los que estábamos participando en la reforma, que ya para esta fecha tendríamos la ley aprobada y publicada sobre la cual íbamos a hacer los comentarios. Pero ocurrió algo inesperado, que fue que la oposición política al actual gobierno presentó dos recursos de inconstitucionalidad frente al Tribunal Constitucional, fundada en 4 o 5 capítulos, de los cuales 2 fueron acogidos por el Tribunal Constitucional, declarando inconstitucional prácticamente la parte más fundamental de la reforma, que era asegurar la titularidad sindical en la negociación colectiva a la organización sindical. Y esto requiere de muchas explicaciones que las daremos en el curso de esta exposición, pero el gobierno, dentro de los plazos constitucionales, vetó la ley aprobada con su participación y promoción, vetó aquellos artículos que fundamentalmente ampliaban el campo de la negociación colectiva y modernizaban el sistema chileno, pero que se basaban fundamentalmente que el actor, el sujeto representante de los trabajadores, iba a ser, como tiene que ser, la organización sindical y no cualquier grupo de trabajadores que se coaligue para los fines de la negociación colectiva. Esto suena raro decirlo, necesita para ser comprendido cuál ha sido la evolución que ha tenido Chile en el tema del derecho colectivo del trabajo desde los inicios de nuestra legislación. Por supuesto, esto, repito, está escrito, me voy a referir muy brevemente, y por lo tanto, el gobierno en este momento está estudiando las posibilidades de cómo, sin apartarse del fallo del Tribunal Constitucional, puede rescatar o bien suprimir aquellas partes de la reforma constitucional que ya fueron aprobadas por el Congreso después de un largo procedimiento parlamentario, con muchas negociaciones, con muchos compromisos, con muchas transacciones que permitieran darle luz verde a esta importante reforma. Es por eso que digo, me refiero en esta exposición al actual e inconcluso proceso de reforma, porque no ha concluido. Estamos en el proceso de espera de cuál va a ser los pasos siguientes que culminen con digamos que satisfagan el fallo del Tribunal Constitucional, pero que a la vez recuperen lo recuperable de la ley de reforma del derecho colectivo del trabajo que se aprobó por el Congreso. En Chile, no sé si... En Chile ha habido varios periodos en el desarrollo del derecho colectivo del trabajo. En la primera parte de los inicios, vale recordar lo siguiente. Hubo dos proyectos presentados, uno en 1919 y otro en 1921, para establecer un sistema, un código de trabajo y un sistema de relaciones de trabajo en el país. El primer proyecto era el proyecto conocido como el proyecto conservador,
que se fundamentaba en lo principal, en lo que había sido la experiencia de los primeros movimientos de trabajadores organizados en Chile, que se llamaban las sociedades de socorros mutuos, o sea, sociedades de ayuda interna entre los trabajadores para acomodarse en la era industrial que se iniciaba allá por mediados del siglo XIX. En ese modelo de las sociedades de socorros mutuos se fundamenta entonces el proyecto y en las experiencias de las relaciones laborales en la agricultura, en el campesinado, que era la fuente económica más importante del país en ese momento. Se transforma entonces esto en un proyecto de ley que crea un sistema de relaciones de trabajo en la cual nace un sindicato con la forma de sindicato único, representante, pero basado en la empresa o establecimiento de empresa, con sindicación obligatoria, con participación del empresario en la formación de los fondos sindicales y participación también empresarial en la administración de las finanzas sindicales. Frente a ese proyecto, el nuevo gobierno de corte liberal, que fue elegido en 1920, de don Arturo Alessandri Palma, encarga a uno de sus adherentes, que era un funcionario, alguien que había sido funcionario de la OIT, recién nacida en el año 19, e inspirada en los principios que gobiernan a la OIT, los principios declarados en la parte 13 del Tratado de Versalles, los principios básicos del derecho del trabajo, elabora entonces un proyecto liberal con un sindicato en la cual los trabajadores se unían por la igual o similar actividad profesional que realizaban, o por la igual o similar o digamos relacionada actividad económica que realizaban las empresas en las cuales trabajaban. Por lo tanto, eso daba cabida a un sindicato profesional que podía tener existencia en los distintos niveles, desde el nacional, regional y el de la empresa o establecimiento. La sindicación era libre, voluntaria, no había aportes financieros del empresario al sindicato y patrocinaba entonces un sistema abierto muy parecido al que predominaba en muchos de los países industrializados de la época. Era un sistema moderno. Por distintas razones, el proyecto del gobierno presentado en el Senado tuvo la oposición de la mayoría de este cuerpo legislativo y nunca se pudo traducir en ley. Se tramitaron los dos proyectos, se discutían los dos, pero no se avanzaba ni en uno ni en otro. En el año 1924 hubo en Chile una muy curiosa situación político-institucional en la cual hubo una especie de pronunciamiento militar. No fue una revolución, no fue un golpe, sino que fue una advertencia que los jóvenes oficiales del ejército hacían acerca de su situación económica. Había una gran crisis. Acuérdense que terminada la Primera Guerra Mundial, el salitre chileno, que era el producto que se usaba para la agricultura en todo el mundo, fue reemplazado por el salitre sintético, lo cual trajo como consecuencia una gran cesantía, grandes problemas, grandes desplazamientos, y la cuestión social adquirió una vigencia y unos problemas y unas manifestaciones de violencia y de represión sangrienta, como fue, por ejemplo, la matanza de la Escuela Santa María en Iquique, en el cual, digamos, había que ponerle solución. Y estos dos proyectos se enfrentaron. Los militares jóvenes se pronuncian y fueron al Congreso, asistieron al Congreso, se instalaron en las graderías del Congreso, pero con sus sables puestos, lo cual, por lo tanto, se le llamó el golpe del ruido de sables, porque con el ruido de sables ellos advirtieron que ya los congresistas, el Congreso no tenía independencia y que tenía que legislar como ellos quisieran. Y por supuesto, la primera ley que se aprobó en un solo día fue la nueva ley de clases y rentas del Ejército, de las Fuerzas Armadas. Y después, para dar satisfacción y ganar confianza, digamos, y el apoyo popular, aprobaron las leyes del trabajo. Vale decir, ¿qué leyes? Había dos proyectos distintos, totalmente contradictorios. Salvo en algunos aspectos del derecho individual, había algunas coincidencias, pero en lo colectivo eran contradictorios.
Entonces aprobaron una ley, es lo que nos interesa, una ley sobre sindicatos, organizaciones sindicales, en la cual se incorporó el sindicato industrial del proyecto conservador, pero también el sindicato profesional del proyecto liberal. Se aprobó una ley sobre conflictos de trabajo, en el cual se establecieron las juntas de conciliación y arbitraje tripartitas del proyecto liberal, pero también se establecieron la reanudación de faena, la prohibición de la huelga y otras materias que estaban en el proyecto conservador. Entonces, la legislación que nace en Chile en el año 24 era una legislación sin un hilo conductor. Tenía los dos, estaba para las dos posibilidades de entender las relaciones de trabajo. En el año 1931 Chile dicta el que se dice el primer código del trabajo que se está en América, y en este código se incorporaron las leyes del año 24 con todas sus contradicciones, y los sucesivos gobiernos se inclinaban o por una tesis o por la otra según las conveniencias políticas del momento que se vivían. En el código del año 31 se agregó sí algo a la legislación del año 24. Se estableció el fuero protector del dirigente sindical con el objeto de que éste tuviera independencia y autonomía en el desarrollo de sus labores. En el curso de los años, avanzando en los años, se dictaron varias leyes que en alguna medida intentaron modificar esta estructura de las relaciones de trabajo. La principal fue la ley de sindicación campesina que se dictó en el gobierno de Eduardo Frei Padre en el año 1965, que recogió los principios del convenio 87 y 98. Es lo fundamental, no 100%, pero los recoge. Y se empieza, de hecho, a transformar el sistema de relaciones laborales hacia un sistema más parecido al que la OIT preconiza en el tema de la libertad sindical. Ocurrió el golpe de Estado del año 73, en el cual, digamos, el gobierno militar, el gobierno de Pinochet, lo primero que hace fue disolver las organizaciones sindicales mediante decretos. Eran bandos militares, no eran leyes todavía, eran bandos militares. Se disolvieron las principales organizaciones sindicales del país, se persiguió a los dirigentes, se prohibió la huelga, se declaró, digamos, sin efecto todas las medidas que se habían tomado en el gobierno anterior en materia laboral colectiva, y se establece una dictadura que duró 17 años y que nunca dejó de ser dictadura hasta el último día. El movimiento sindical fue perseguido, sus dirigentes fueron arrestados, enviados al destierro o desaparecidos o asesinados abiertamente. En ese contexto, evidentemente, durante 17 años no hubo conflictos de trabajo, cero huelga, ninguna. No, las organizaciones sindicales pasaron a ser intervenidas por los organismos del Estado, el Ministerio de Trabajo, las policías, el Ejército intervenían. No había reuniones sindicales que no tenían que tener un delegado del gobierno presente para ver que no ocurriera y no se dijera nada contra el régimen, etc. Una dictadura completa. Desapareció el derecho sindical, como también desaparecieron muchas de las instituciones del derecho individual. Por ejemplo, también en el gobierno de Frei se había dictado una ley sobre terminación de la relación de trabajo que se inspiraba en la recomendación de la OIT, no era convenio todavía, la recomendación de la OIT sobre la terminación de relación de trabajo por decisión del empleador, en el cual se había hecho desaparecer la terminación de la relación de trabajo por la libre voluntad de cualquiera de las partes, el despido ad nutum, sin expresión de causa. Eso se había desaparecido en el gobierno en el año 67 y sin embargo el gobierno militar en su legislación estableció nuevamente el despido por voluntad de cualquiera de las partes sin expresión de causa, lo cual evidentemente quitaba el piso a toda posible organización sindical, porque los primeros despedidos eran los que querían tener un sindicato independiente. Había organización sindical, pero de alguna manera dirigida, monitoreada, controlada por el gobierno. Negociación colectiva que a partir del año 1979, con las leyes llamadas del plan laboral,
se legalizaron, se estableció un nuevo estatuto, porque hasta el año 79 no hubo legislación, se vivía, fácticamente se había producido una desregulación absoluta de nuestro derecho laboral, o casi absoluta. Terminado el gobierno militar, asume el gobierno, la democracia, gana primero el plebiscito, porque la constitución que dictó Pinochet en el año 80 le permitía ser reelecto por 8 años más, con posibilidad de ser reelecto por una vez más, o sea, en 16 años más de los 17 era lo que esperaba gobernar, 37 años, gobernar el país. Felizmente las fuerzas democráticas pudieron más y cuando se votó por el sí, favorable al gobierno, o por el no, vale decir, mediante un plebiscito, no digo que terminó totalmente la dictadura, pero sí fue el término del ciclo de Pinochet en el poder. Pero no asumió de inmediato, sino que siguió después. Grandes debates, digamos, de qué se hacía con la legislación laboral. Una tendencia que primó durante algún tiempo, tuvo cierta importancia, fue seguir el ejemplo uruguayo. Declarar insanablemente nula la legislación de los gobiernos militares. Pero es que la legislación anterior chilena no era buena tampoco, como por lo que he explicado, era una legislación que carecía de un cordón umbilical que señalara y le diera carácter y le diera fuerza cohesionada a unos determinados modelos de relaciones de trabajo, porque en realidad tenía de todo. En la práctica, lo que imperaba más bien en Chile eran prácticas permitidas por los empleadores y los trabajadores. Había negociación por rama, no porque lo estableciera la ley, sino que porque en la práctica se había establecido en algunos sectores económicos la negociación por rama, bajo el pretexto de establecer salarios mínimos por sector de actividad. Entonces, vía eso se negociaba colectivamente la fijación de salarios, iba acompañada de fijación de condiciones de trabajo, vale decir, una negociación colectiva, que, digamos, asumía fuerza obligatoria y vinculante para todo el sector económico y no solo para la empresa particular o establecimiento de empresa, como había sido la tradición práctica también en los años anteriores. Lo primero que se suprimió fue eso, o sea, todos los establecimientos de salarios por ramas fue derogado también por un bando militar, y más tarde por la legislación que se dictó, que durante un largo periodo del desarrollo de la dictadura se llamaban decretos leyes, o sea, era un decreto del Poder Ejecutivo que reemplazaba y tenía la fuerza de una ley, decretos leyes. Asumido el gobierno constitucional democrático, comienza la transformación. Se impone la tesis, que a mi juicio era la posible, que había que ir reformando, regulando el derecho del trabajo, pero con una visión de devolver a los trabajadores el nivel de protección que tenían antes, aun cuando las normas protectoras no fueran las mismas de antes. Había que inventar, regular, reproteger, volver a armar un paquete legislativo, normativo, que permitiera un sistema de relaciones de trabajo sano, con instituciones sindicales independientes, con instituciones empresariales también independientes del gobierno, y con un gobierno que promoviera la formación sindical, la constitución de sindicatos, que fortaleciera las organizaciones sindicales, y con un empresariado que también respondiera a estos grandes ideales, para lo cual hubo un proceso de diálogo social muy, muy interesante, que surge incluso antes que asuma el gobierno democrático. Durante la campaña del sí o el no, y después en la campaña presidencial que siguió, porque Pinochet ya no fue candidato, sino que eligieron como candidato al que era su ministro, había sido su ministro de Hacienda, de Finanzas, se estableció toda una especie de leyenda negra, en virtud de la cual si ganaba el no, o si ganaba después la elección presidencial, la concertación de partidos por la democracia, venía el caos. Huelgas, en fin, el cierre de empresas, huida de capitales, la campaña del terror completa.
Sin embargo, la CUT, que no tenía existencia legal y estaba prohibida por ley, más aún, la Central Unitaria de Trabajadores, y la Confederación de la Producción y del Comercio, que es el organismo de cúpula del empresariado chileno, con gran sentido histórico y con una profunda habilidad estratégica, acordaron, hicieron una declaración conjunta víspera de Navidad, diciendo: chilenos, pasen tranquilo la Navidad y el Año Nuevo, porque nosotros nos estamos poniendo de acuerdo en cómo vamos a manejar nuestras relaciones una vez que asuma el gobierno democrático. Y esto se produjo en el mes de enero, en el cual, en un documento conjunto, que es un verdadero tratado de ciencia política, los trabajadores reconocen a la empresa privada y la necesidad de la existencia de la empresa privada, del libre mercado, etcétera, pero con una finalidad social: producir una mejor distribución de la riqueza, disminuir las desigualdades, terminar con las intolerancias derivadas de del gobierno militar de 17 años y reparar los daños que se habían producido a las víctimas de este gobierno dictatorial. Y eso gobernó Chile durante los primeros años de la restauración democrática, y se estableció dentro del primer año de gobierno, se derogó la ley que permitía el libre despido sin causa y se volvió al despido con causa. Se volvió a los términos de la antigua recomendación de la OIT, después convenio de la OIT sobre terminación de la relación de trabajo, que fundamentalmente establece que el despido no puede realizarse a menos que haya una causa justa que le dé base ética al despido. Enseguida, mediante sucesivas reformas que están señaladas en el documento, se fueron de a poco restaurando la organización sindical. Se estableció mediante una ley de centrales sindicales la posibilidad de tener una nueva CUT legalmente, que ya no se llamó Central Unitaria de Trabajadores, Central Única de Trabajadores, sino que Central Unitaria, porque puede haber más de una central. Se establecieron diversas normas que fueron modificando la composición del derecho sindical, del derecho de huelga, del derecho de negociación colectiva, pero no fueron muy profundas, porque no había mayoría parlamentaria, no había mayoría en el Congreso, pero sí se fueron reformando fundamentalmente las instituciones de derecho individual. Y en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet se reformó en forma muy importante el sistema de las AFP, el sistema privado de pensiones, que se estableció también a la fuerza, mediante un decreto ley, en el año 81 en Chile, en el gobierno militar. Y se estableció un pilar solidario. Ayer yo decía que en una reunión de la academia hablaba que la palabra solidaria fue excluida del léxico chileno porque era una mala palabra, una palabra antigua que iba contra los principios del ordenamiento económico y político nacional. Pues bien, el gobierno chileno entonces fue avanzando mediante diversas reformas en el sentido de ir restableciendo un sistema de relaciones de trabajo con igualdad de oportunidades, sin mayores disparidades, sin desigualdades, de poder influir en las decisiones de empresarios y trabajadores vía la negociación colectiva, a objeto de que tuviéramos una legislación más moderna que favoreciera e impulsara el desarrollo, un desarrollo que no solo fuera crecimiento económico, como lo experimentaba Chile, sino que también un desarrollo con justicia social. Y prácticamente esas fueron las motivaciones que se incluyeron, incluso están escritas en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, y que fue elaborado por múltiples comisiones, por múltiples instancias, y que dio origen en la elaboración del programa de gobierno, o sea, cuando todavía no estaba elegida, provocó todo un debate nacional, con participación, hubo mucho debate prelegislativo, en el sentido de que los distintos grupos de opinión, los distintos intereses comprometidos, pudieron hacer sus aportes, pudieron expresar
cómo veían ellos el futuro de Chile, un Chile nuevo, un nuevo Chile con las relaciones laborales distintas a lo que habían sido hasta ahora. Unas relaciones laborales que dentro del clima y de la cultura de la competencia internacional no dejara de lado la protección de los trabajadores, la búsqueda de mayores niveles de igualdad y de justicia. Ese fue el proyecto. Se elabora el proyecto, que lógicamente el programa tenía muchas más materias, había muchos más temas. Por ejemplo, elevar el nivel de las relaciones de trabajo, sacarlas de la empresa como están hasta el día de hoy establecidas en forma prácticamente obligatoria, aun cuando la ley dice que puede haber negociación supraempresarial, siempre y cuando el empresario acepte. Y hasta el momento nunca se ha sabido de un caso que acepte. En el nuevo sistema se establecían mediante diversos mecanismos un sistema más libre, más amplio de negociación colectiva, en el cual, digamos, como moneda de intercambio, se estableció la ampliación de las materias que podían convenirse mediante la negociación colectiva. ¿Y a qué me refiero? Fundamentalmente a uno de los cuellos de botella que tiene la legislación chilena, una inflexibilidad de la legislación chilena en cuanto al tiempo máximo de trabajo, a la distribución del tiempo de trabajo en la semana y en el mes, y también a hacer frente a aquellas necesidades de concentrar o de distribuir mejor el tiempo de trabajo según las necesidades de la empresa y sus necesidades productivas de la empresa para acomodarse a la competitividad tanto interna, Chile es una economía abierta, llegan productos de todo el mundo, y de otra parte a poder competir en el mercado internacional con precios relativamente, digamos, mejores que los que resultaban de aplicar la ley sobre tiempo de trabajo, por ejemplo, en forma más flexible. Esa materia se incorporó en el proyecto de ley con el objeto entonces de producir una especie de ventaja que la ley iba a dar a los empresarios siempre y cuando negociaran colectivamente, o sea que no se impusieran, sino que fueran negociadas, o sea una flexibilidad pactada, como ocurre en la mayoría de las democracias en el mundo, en donde hay sistemas de relaciones laborales más avanzados. El debate, repito, fue muy largo y se centró fundamentalmente en la huelga. Fue curioso porque este tema de la titularidad sindical no fue muy discutido. Fue al comienzo objeto de algunas observaciones, pero en el fondo no hubo una discusión de fondo sobre esta materia y su constitucionalidad. La constitución de Pinochet, más bien obedeciendo a la ideología que la presidió, la neoliberal, pero no un neoliberalismo normal, sino que un neoliberalismo exagerado, como el de las primeras épocas del sistema industrial. En ese sistema, en esa ideología, la constitución de Pinochet estableció la libertad sindical, digamos, se escribe sobre la libertad sindical, pero en su versión y visión de libertad sindical negativa, vale decir, el derecho a no pertenecer al sindicato, no el derecho a pertenecer al sindicato, no se le menciona siquiera, sino que en el capítulo constitucional de la Constitución de Pinochet, que lamentablemente en esa materia no ha sido objeto de cambios hasta ahora, sigue vigente esa norma que favorece la no incorporación, es un derecho constitucional, si uno no quiere incorporarse al sindicato, puede negarse a hacerlo y nadie lo puede forzar ni directa ni indirectamente. Más aún, en otros aspectos sindicales, por ejemplo, no habla de la huelga, sino que prohíbe la huelga en el sector público, de lo cual en los gobiernos militares se decía, bueno, si está prohibido en el sector público, la prohibición se aplica general a todo, no hubo huelga, les repito. Pero en la práctica, cuando volvió la democracia, se argumentó, dijeron, mire, la prohibición de la huelga solo afecta al sector público, a la administración pública, pero no al sector privado. Y se volvió al ejercicio de la huelga como un derecho laboral
que no solo es un conflicto, sino que también, a mi juicio, la huelga es un medio de solución de conflictos, porque torna más cara, más difícil el no trabajar, el impedir el trabajo en la empresa, es un argumento de fuerza, ¿sí? Una fuerza reconocida, pero regulada legalmente, controlada. Pues bien, en esta Constitución de Pinochet entonces se favoreció el derecho a no sindicalizarse. Y en la legislación específica laboral, al hablar de la negociación colectiva, le da al sindicato, pero la representación de los trabajadores, pero también se la da a grupos de trabajadores que se unan para los efectos de la negociación colectiva. Vale decir, el ejercicio ya no del derecho de asociación sindical, sino que del derecho de coalición, que es un derecho general. Nace ese grupo de trabajadores con ocasión de la negociación colectiva y desaparece una vez firmado el acuerdo colectivo correspondiente. Esto evidentemente afecta a la negociación colectiva, la debilita, porque no hay un periodo de preparación de la negociación colectiva, no hay un periodo previo. Durante la negociación ese grupo de trabajadores no responde ante nadie, no es un organismo creado, no es un organismo, se le elige a sus representantes por el grupo que se une para negociar en esa oportunidad. Y sobre todo, a mi modo de ver, el sindicato o la organización no existe para administrar lo que se pactó. Lo más importante de la negociación colectiva es cómo se administra lo que se pactó, cómo se le da cumplimiento. Y eso es lo que fortalece la institución de la negociación colectiva. Como organismo de gobierno al interior de gobierno democrático, participativo al interior de la empresa. Ese es el gran valor de la negociación colectiva. Pero eso desaparece con la negociación por grupo, porque el grupo no existe. No existe. Bueno, durante las legislaciones que ocurrieron, me quedan 5 minutos, durante la legislación, durante la discusión del proyecto de ley, se argumentó, repito, fundamentalmente lo relativo a este punto, pero también se argumentó mucho en relación con la huelga. Tenemos ya un gran defecto en la legislación actual chilena, que el grupo de trabajadores tiene los mismos derechos que el sindicato, con lo cual el empleador en primer lugar, trata de negociar no con el sindicato, sino que con un grupo. Y hay fuertes sospechas de que esos grupos no son autónomos ni son independientes. Fuertes sospechas. No me atrevo a decir en este salón algo distinto, pero las sospechas son bastante fuertes. Y en relación con la huelga, en la legislación de Pinochet se establecía que el empleador, habida cuenta de su derecho absoluto a administrar la empresa, tenía el perfecto derecho de que, declarada una huelga, el empleador podía reemplazar el mismo día de la huelga a todos los trabajadores si quería, a todos. Y más aún, por si hubiera algún valiente o soñador que mantuviera la huelga más allá de 30 días, se le suponía renunciado voluntariamente a su empleo sin derecho a indemnización alguna. Y por supuesto, nunca hubo huelga, repito, pero si hubiera habido una huelga que hubiera durado más de 30 días, los supervivientes de los 30 días no estarían seguramente en sus hogares o sitios habituales después de terminado el conflicto. Se establece entonces, una de las grandes discusiones durante el proceso de reforma fue el reemplazo de los trabajadores en huelga. La oposición quería un reemplazo libre, tal como había venido ocurriendo. Ya lo sumo, como se había venido modificando durante los gobiernos democráticos, dificultar el reemplazo poniendo precios. O sea, que la empresa, por ejemplo, si quería contratar trabajadores externos o aceptar el descuelgue de trabajadores en huelga para que volvieran al trabajo, exigía las sucesivas modificaciones que se produjeron a partir del 90, exigieron que el empleador entonces tendría que sujetarse a la mejor oferta que hubiera hecho durante el proceso de negociación colectiva, pero además con una cláusula de
reajustes automáticos en base a los niveles de inflación, de alza del costo de vida, los niveles del costo de vida en el país. Era un poco la libre contratación durante la huelga, pero de alguna manera acotada. Se quería volver a lo sumo a eso mismo. Se logró convencer al sector opositor en el Congreso de que se prohibiera así, quedara prohibido el reemplazo con trabajadores de la empresa, el reemplazo interno, y se permitió, en el texto final, se permitía una modalidad de reemplazo el reemplazo externo con trabajadores traídos de la calle, sino que se permitió en ciertos casos que internamente con aquellos trabajadores que no eran parte de la huelga y que en sus contratos tuvieran asignadas funciones que correspondían a los trabajadores en huelga, pudieran reemplazarlo en determinadas condiciones económicas. Esa fue la transacción final para que saliera y se desanudara ese conflicto tremendo que hubo en el Congreso en relación con la huelga. Y así sucesivamente se crearon en el proyecto de ley, en la parte que no está objetada constitucionalmente, se crea un organismo de diálogo social bastante interesante, tripartito por el momento, y también se crea un fondo permanente de formación y capacitación sindical, que los ha habido en todos los gobiernos democráticos, pero han sido establecidos en cada periodo por vía presupuesto, asignación presupuestaria, pero acá no sería como una institución, con lo cual el sistema de relaciones laborales quedaba más o menos bastante cambiado en relación a lo que se había heredado del gobierno militar y lo poco que se había logrado avanzar en los años de democracia en Chile. Algunos colegas, muchos colegas laboralistas, profesores de Derecho del Trabajo, con la buena intención quizás de buscar más reformas, más profundas, a esta reforma la llamaron la reformita. Y ahora están muy contentos porque dicen que la reformita felizmente no salió. Pero yo soy de los que piensa que en ciencias sociales y en ciencias laborales, en la ciencia del trabajo, los grandes saltos son peligrosos. Porque aun cuando uno esté absolutamente convencido de una idea, muchas veces las leyes terminan siendo aplicadas de una manera muy distinta a cómo se las creó. Por ejemplo, en este cuento que hice al comienzo del proyecto conservador, para tener un sindicato sometido, la sindicación obligatoria, aporte empresarial al sindicato, y recolección de las cuotas sindicales también hechas por planilla, o sea, el checkout. Bueno, esas mismas normas fueron después aprovechadas por el movimiento sindical que con mucha habilidad eligió, en vez del sindicato profesional como forma de organización, eligió el modelo conservador. Y el sindicato fuerte, militante, radicalmente militante, fue el sindicato industrial. O sea, contrariamente a la idea que habían tenido sus patrocinadores conservadores del año 1919. Es por ello que pienso que las grandes reformas tienen que ser muy meditadas, no pueden ser grandes saltos, porque lo laboral está vinculado no solo a la vida del trabajo, lo laboral es parte de la ciencia política. Porque lo laboral, especialmente lo laboral colectivo, es una forma de distribuir poder, de cómo se ejerce el poder, cómo se toman las decisiones en materia de política laboral, en materia de políticas públicas en general. En un sistema amplio, de amplia participación, no solo lo laboral le pertenece a los organismos, a los sujetos de las relaciones laborales, también tienen que intervenir en todas las materias, ninguna es privada. Los temas de la negociación colectiva no son solo salarios y condiciones de trabajo, pueden ser otros. La educación, ¿por qué no? Si la educación marca qué tipo de trabajadores estamos produciendo. El transporte, la vivienda, la salud, todas las políticas públicas tienen que ver con el trabajo, tienen que ver con los derechos laborales. Y por lo tanto, el sistema que hay que crearlo con mucha calma, con mucho cuidado. Y este proyecto, a mi entender,
obedecía a esa filosofía y muchos la entienden así, y se están haciendo ahora esfuerzos de todo tipo para ver qué se puede rescatar de esta ley, producto del actual pero inconcluso proceso de reforma laboral en Chile. Se distingue de todos los anteriores en que este quiso ser, o pretendió ser, un proyecto que daba un gran paso adelante. No el paso final. Evidentemente, en estas materias hay que ir progresivamente avanzando y no tratar de conquistar lo inconquistable en una sola batalla. Muchas gracias.